Muy bien, estamos el día de reunidos, 11 de octubre. Vamos a tomar la asistencia. A ver. Campos, Concha, Presente, doctor. ¿qué tal? Carranza Rojas, Rosa María de Los Ángeles. No está, no está. Castillo, Niquén, José Eduardo. Tampoco. Castro, Guerrero, Gino, Julián. Tampoco. Celis, Pachamora, Mercy, Jacqueline. Chafloque, Pintado, Milagros. Buen día, doctor. Presente. ¿Qué tal? Chilcón, Díaz, Jennifer, Buen día, doctor. Presente. Lisbeth. ¿Qué tal? Choso Vances, Gonzalo. Ciesa Carranza, Dani. Buenos días, doctor. Presente. ¿Qué tal? Coronel Céspedes, Miguel Ángel. Buenos días, doctor, presente. ¿Qué tal? Cotrina Palacios, Angélica, Sheilin. Buenos días, doctor. Presente. ¿Qué tal? Delgado Segura, Daniel Alexandra. Deza Fernández, Sofía Abigail. Buenos días, doctor. Presente. ¿Qué tal? Díaz Farro, Jacqueline. Está. Díaz Peña, Danuska. Guerrero García, Allison. Guerrero Toro, Nayeli. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Heredia Pulache, Segundo Miguel. Jacinto Ramos, Campos, perdón, Cielo Yomali. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? León Tábara, Maricielo Stephanie. Buenos días, doctor. Presente. ¿Qué tal? León Yenke, Querevalú, Rosa de Los Ángeles. Mera Tantalián, Carlos Melchor. Hola Noblita Cena Flor. Ortiz Coronel, Araceli Yamilé. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Peralta Zapata, Presente, profesor. Peralta Zapatel, Nicole del Carmen. ¿Qué tal? Buenos días. Presente, profesor. Porras Buenos Guamán. días. ¿Qué tal? Buen día. Porras Guamán, Fran Emerson. Sí, doctor, presente. ¿Qué tal? Ramón Chafloque, Eva Carolina. Ramos Guevara, Maitzo. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Relú Zambrano, Juan. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Reque Yontop, Lesmi Brigitte. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Román López Agner. Román López, por ahí lo vi. No está. Romaní Villanueva, Fernando. Presente, profesor. ¿Qué tal? Sánchez Díaz, Jennifer. Sánchez Jaime Andrea. Buen día, doctor. Presente. ¿Qué tal? Semachi Ibáñez, Yanela Priscila. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Soplopuco, Chambilla, Edwin Fabricio. Torres Saucedo, Jacqueline. Presente, profesor. Buenos días. ¿Qué tal? Vázquez Campos, Elian del Rocío.
Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Vázquez Montalbán, Yerim Aldair. Presente, doctor. Buenos días. ¿Qué tal? Velázquez Villegas, Brian Ernesto. Buenos días, doctor presente. ¿Qué tal? Vera Rendón, Todashi Emanuel. Presente, doctor. Buenos días. Yamo Villalobos, Yacet Darip. Llovera Capuñay, Genaro Alonso. Presente, profesor. Llovera, ¿verdad? Sí, profesor. Ya. Sarpan Quesquén, Gilda Yaira. Buenos días, doctor. Presente. ¿Qué tal alguien que se haya conectado recién? Yo, profesor, disculpe. Heredia Pulache. Permítame un ratito. A ver, Heredia me dices, ¿no? Heredia. En Heredia Pulache. Pulachi segundo. Sí. Ya, muy bien. ¿Quién más? Yo, doctor. Celis Pachamora. Celis Pachamora. Ya. Muy bien, hay más, ¿no? Yo, doctor, Castro, buenos Gino, días, buenos días. disculpe, Choso Avances. A ver, uno por uno, espérense. Choso y Aldair, creo. ¿Aldair qué? Choso, a ver. Buenos días, Permítame, doctor Castro. espérame un ratito. Primero Choso, me dices, ¿no? Choso Vázquez. Sí, doctor, Choso Avances. Choso Vances. Ya. ¿Y quién más? Hola, Castro Noblitas, Guerrero doctor. Gino. Buenos días. Ya, espera. Su compañero no lo escucho. Hola, Noblitas, ya. Su compañero, déjalo hablar. A ver, ¿quién? Castro Guerrero Gino. Buenos días. Ya, Castro. Lo que pasa es que cuando ya se registran después de la... Castro, Gino, Julián, ¿no? Después de la hora se chocolatea todos los apellidos, ya no están en orden. Ya, ¿alguien más? Nadie más. Ramón Chafloque, doctor. Ya, cerramos, actualizamos. Ya, actualizamos. Díaz Peña, doctor. Díaz Peña. Díaz, no está en orden ahorita ya. Díaz Farro, o Díaz Farro o Cuen. A ver, el que me habló fue Díaz Farro, creo, ¿no? Díaz Peña, que está Díaz Peña. ¿Y quién más? Ramón Chafloque, doctor. Disculpe, buenos días. Nadie más, ¿no? Díaz Peña, ya está. Ya, muy bien. A ver, vamos a comenzar con la clase el día de hoy, correspondiente a lo que es fueras hondos. Bien, a ver. Ven, tomar lista, lleva casi 15 minutos. Pero ya, vamos a ver. A ver, por el chat. ¿Quién ha escrito? Ramón Chafloque. Por el chat casi no lo veo. A ver, ¿dónde está? Pues no puedo tener las dos ventanas a la vez. Ramón Chafloque. Ramón Chafloque, ya. Traten de tener audio, chicos, ya, para poder, ahora que vamos a tener la lista acá, es difícil Doctor, hacer las dos cosas. buenos días. Carranza Rojas, disculpe. Carranza. El gran problema es que cuando ya se pone a actualizar, se mueven todos los apellidos en la verdad, Carranza. Carranza Rojas. Sí, doctor. Ya. Ya. Ahora sí. Y ahora sí continuamos. Muy bien. Doctor, disculpe. ¿Qué me hizo por acá? Ya. Bien, ¿qué? Disculpe, no tomo lista.
Si no termina la clase, lo van a ver las diapositivas. Yo no sé. A ver, espérense. Apellido. Llamo Villalobos. Llamo es con doble L. Con Y. No, con Y. Llamo Villalobos, Sí. ya sé Darío. Sí. Ah, ya está. Y ahora sí. Ya. Muchas gracias. Y ahora sí. Vamos a ver. Ya. En cuanto a lo que es el corazón secundario, básicamente lo que vamos a ver el día de hoy es la formación del segmento ventricular, la unión ventrículo-arterial y el segmento arterial. Muy bien. Entonces tenemos que el segmento ventricular, esto sí es importante recordarlo, ¿no? Recuerden que hay partes que tenemos que fijar, otras que podemos pasar un poquito más a la ligera, pero el segmento ventricular, el segmento, es decir, la parte ventricular del corazón, ¿verdad? La parte inferior, por así decirlo, la de los ventrículos, está constituido por 3 segmentos. Una porción trabeculada, una porción de entrada y una porción de salida o también llamada infundíbula. 3 porciones. Trabeculada, entrada, salida o infundíbula. Y esto lo vamos a ver acá. Uno por uno, la porción trabeculada. La porción trabeculada básicamente, es decir, la porción trabeculada de los propios ventrículos, pues va a estar acá, primero del ventrículo derecho, vamos a hablar, la porción trabeculada, va a derivar de la porción proximal del bulbo cardíaco. Entonces, esta es la porción proximal del bulbo cardíaco, o también llamada bulbo cardíaco proximal. Todo lo que está, digamos, en color anaranjado bajito, ¿no? Anaranjado claro. La porción trabecular del ventrículo izquierdo va a derivar del ventrículo primitivo. Entonces, todo lo que es ventrículo primitivo es anaranjado más oscuro. Esto más o menos para diferenciarlo. Vamos a ir viendo las porciones, cómo se van a ir desarrollando, cada una va a adquirir un color. Entonces, resumiendo estas dos primeras diapositivas, los ventrículos se van a formar de 3 secciones: trabeculada, entrada, salida o infundíbulo. Están compuestos por esas partes: porción trabeculada, porción de entrada, salida o infundíbulo. La trabeculada, como lo estamos viendo aquí, pues tiene ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Ventrículo derecho, la parte proximal del bulbo cardíaco, que se puede evidenciar ahí en anaranjado más claro. Y la porción trabecular del ventrículo izquierdo proviene del ventrículo primitivo, que está ahí en anaranjado más oscuro. Ahora vamos a esto. Muy bien. Los primordios, o sea, las primeras porciones de la porción trabecular de los dos ventrículos, tanto derecho e izquierdo, aparecen en la etapa pre-asa que habíamos visto la semana pasada. La etapa pre-asa, recordemos que tenemos 3 etapas grandes diferenciadas en la formación cardíaca. La etapa pre-asa, ¿no? La cual puede tener desde lo que es la tubulación hasta la flexión. La etapa asa, que ya está una asa completamente doblada. Y la etapa post-asa, ¿no? En la cual van adaptándose todas las estructuras y se van uniendo. Entonces, los primordios de la formación ventricular están, y de la parte trabeculada, pues se desarrollan en la etapa preasa. La primera parte o el primordio de la porción trabeculada del ventrículo derecho es cefálico, y el primordio de la porción trabeculada del ventrículo izquierdo es inferior o caudal, ¿no? Ahí como lo vemos, dice, ¿no? Lo que hemos visto antes, la trabeculada del ventrículo derecho procede del bulbo cardíaco y la trabeculada del ventrículo izquierdo procede del ventrículo primitivo. Uno es cefálico, ventrículo derecho, otro es caudal o inferior, ventrículo izquierdo. Muy bien, la posición va a ir cambiando de acuerdo al momento. Por ejemplo, en la primera etapa, ¿no? En la que está ahí abajo, está encima la porción cardíaca proximal, ventrículo proximal, y abajo el ventrículo primitivo. Sin embargo, luego el ventrículo primitivo se va a formar, no, acá voy a poner el cursor, se va a formar en una especie de, acá, ¿no? Anaranjado, claro y oscuro. El claro es el bulbo cardíaco proximal, el oscuro es el ventrículo primitivo. El
más claro va a formar lo que es la parte del ventrículo derecho y el otro, el oscuro, el de acá, el ventrículo izquierdo. Entonces, va a ir dando vueltas, ¿no? Por ejemplo, acá la anaranjada ya se pone, digamos, un poco más cerrada, más grande. A su costado, pues, está el ventrículo primitivo, pero ambos van a formar parte de los ventrículos. Luego, si lo vemos lateralmente a esta imagen, vamos a ver cómo está acá, la mayor parte del ventrículo primitivo, pero también tenemos parte del bulbo cardíaco proximal. Entonces, en la etapa post-ASA, de 24 a 26 días más o menos 1, y la etapa post-ASA tardía, porque es la temprana, de 29 días a más o menos 1, se ponen lado a lado. Entonces, en la etapa post-ASA, en la etapa pre-ASA, lo tienen como dos láminas, ¿no? Que es la primera imagen de la izquierda. En la etapa post-ASA se colocan de lado a lado, aproximadamente entre los 24 a 26, más o menos 1, a los 29, más o menos 1. Muy bien, la porción espacial, es decir, la contextura de estas porciones a nivel del espacio, pues va a ir determinada por el desarrollo del asa pulmoventricular. ¿Qué quiere decir? Ahí, por ejemplo, vamos a ver otra parte del desarrollo del corazón, de aquí más siguientes diapositivas, en el cual el asa pulmoventricular, ¿no? Va a ir cambiando de su posición y va a ir arrastrando a estas partes de los ventrículos, y esto va a ocasionar, pues, que se coloquen uno adelante del otro, uno al costado del otro. Entonces, pero en resumen, tenemos que en la etapa pre-ASA están de forma laminar uno encima del otro. Y en la etapa post-ASA ya están lado a lado. Lo que hemos dicho, ¿no? Cómo va cambiando y se va agrupando los segmentos ventriculares, que en este caso recordemos que están en colores anaranjados oscuros y anaranjados claros. Durante la etapa post-ASA, los primeros ventriculares están comunicados entre sí por un agujero, llamado foramen bulboventricular, ¿no? Ahí pueden apreciar en líneas punteadas, ¿no? Los forámenes bulboventriculares. Entonces, esos forámenes permiten el intercambio, pues, de sangre de un ventrículo hacia otro. Recordemos que muchos de estos forámenes en la etapa post-ASA al nacimiento ya están cerrados. Si es que permanecen o digamos, siguen su evolución hacia la etapa post-nacimiento, pues van a ocasionar los famosos soplos cardíacos. Muy bien, hemos visto la parte del desarrollo de aquí, de la porción trabeculada del segmento ventricular. Ahora vamos a ver la porción de entrada del ventrículo. La porción de entrada de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, se desarrolla a partir del ventrículo primitivo, es decir, del anaranjado, para no perdernos, más oscuro. ¿Ya? Del anaranjado más oscuro, la porción de lo que es el ventrículo primitivo, se desarrolla la porción de entrada de los mismos dos ventrículos. De la porción inferior baja o dorso inferior, se continúa cefálicamente con el canal atrioventricular y caudalmente con la porción trabecular de ambos ventrículos. ¿Cómo es esto? Ahí está, ¿no? Vemos acá, esta es la porción de entrada y esta es la porción de salida. Sin embargo, aquí nos va a ayudar para identificar algunas estructuras. Por ejemplo, vamos a subrayar acá, aunque está de colores, lo dice colores para que se pueda apreciar mejor. La porción de salida o infundibular se desarrolla a partir del cono del bulbo cardíaco, perdón, del cono o bulbo cardíaco distal. ¿Cuál es el bulbo cardíaco? Ahí está señalado en rojo en un cuadrado, una parte rosada, ¿no? La parte más superior, por así decirlo, de la estructura cardíaca. A partir de ese cono o bulbo cardíaco distal se va a originar la porción de salida o infundibular. Díaz casi no creo que pregunte, menos yo no creo que pregunte los días porque va a ser un poco confuso. Básicamente podemos recordar en sí de dónde deriva o qué es lo más importante, ¿no? Pero a manera de repaso teórico, tenemos que esta etapa se desarrolla en la etapa ASA, 22 días más o menos. Muy bien, entonces la mayor parte del tracto de salida de los ventrículos se origina del bulbo cardíaco. Eso es lo que tenemos que fijar. La mayor parte del tracto de salida de los ventrículos se origina del bulbo cardíaco. Ya está. También llamado cono. Ahora, en menor proporción también puede originarse del tronco arterioso, que ahí está en morado, tronco arterioso. Ese tronco arterioso lo están graficando ahí con un color, yo lo he puesto en un círculo morado, pero en el gráfico está como orejas arriba del bulbo cardíaco, como dos orejas, y está graficado de color rojo intenso.
también deriva del canal atrioventricular. Muy bien, del canal atrioventricular, que bueno, ahí no se aprecia muy bien. Entonces, si nos preguntan, la porción de salida o infundíbulo de los ventrículos derivan de, marque usted la alternativa correcta, podemos decir que del bulbo cardíaco, en una mayor parte, ¿no? Pero también una pequeña parte del tronco arterioso y el canal atrioventricular. La aceptación ventricular. El tabique interventricular definitivo se forma de manera mosaico. ¿Qué quiere decir? Con un pedazo de queso cruzado, ¿no? O sea, un poquito por acá, un hueco por allá. Entonces, de bastantes partes de tejido se va a formar la aceptación ventricular, que es el septo, digamos, que divide el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que hemos visto que si se permanece abierto, pues va a ocasionar el intercambio de gases, perdón, de sangres, oxigenada, no oxigenada, y puede traer en la vida postnatal problemas de soplos cardíacos. Esta aceptación ventricular deriva de bastantes tejidos. Tres de ellos, perdón, son el tabique interventricular primitivo, que está en morado ahí abajo, TIVP, tabique interventricular primitivo, las almohadillas ventro superior y dorso inferior del canal atrioventricular, están en rojo, almohadillas dorso superior y dorso inferior del canal auriculoventricular. Y las crestas conotroncales. Las crestas conotroncales. Que bueno, ahí no se aprecia muy bien, pero son también crestas conotroncales. De esas tres estructuras, pues va a derivar el septo o la división ventricular. Entonces, ahí se lo vamos a ver. En la aceptación ventricular, es decir, la estructura íntegra que separa los ventrículos derecho e izquierdo, procede de tres lugares. Eso lo vamos a recordar: tabique interventricular primitivo, almohadillas ventrosuperiores y dorso inferiores del canal atrioventricular y las crestas conotroncales. Ahí les hice un dibujito de cómo se desarrolla la comunicación interventricular primaria. La comunicación interventricular primaria, pues, va a originar un agujero, ¿no? El círculo, vamos a ponerlo acá. Este círculo de acá es el agujero que se va a originar. ¿Y en dónde se va a originar esta comunicación interventricular primaria? Se va a originar entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, entre el espolón bulboventricular, o también llamado cono ventricular, o también llamado bulbo atrioventricular. Nosotros mejor lo conocemos como bulbo atrioventricular. Entre el bulbo atrioventricular y las almohadillas atrioventriculares no fusionadas, ¿no? Ahí se va a originar esta comunicación, este hueco, agujero anómalo interventricular primario, ¿no? Un poco difícil que les pregunte eso, pero a manera de cultura general para conocer. Perdón, no sé qué pasó. Vamos a volver a compartir. Ya está. Regresamos a la diapositiva que corresponde. Ya. Ahora, este fue el primario. ¿Quién compone o cómo se compone la comunicación interventricular secundaria? O sea, un agujero interventricular secundario. Dependiendo de la posición de donde esté dentro de lo que es el septo interventricular, pues va a ser primario o secundario. Entonces aquí vemos que el primario estaba entre el cono ventricular, o también llamado bulbo atrioventricular, y las almohadillas atrioventriculares no fusionadas. La comunicación interventricular secundaria se encuentra entre las almohadillas ventrosuperiores del canal atrioventricular, o sea, más arribita. Almohadillas ventrosuperiores del canal atrioventricular, más la cresta del cono cardíaco que vimos al inicio, y las almohadillas ventrosuperiores que lo subrayamos ahí, después lo van a poder ver con mejor, digamos, lo pueden imprimir, lo pueden comparar sus diapositivas. Y por el lado de la izquierda, las almohadillas dorso inferiores del canal atrioventricular. Entonces, entre estas dos almohadillas, prácticamente la ventrosuperior del canal atrioventricular y la dorso inferior del canal atrioventricular, se va a originar la comunicación interventricular secundaria. Ojo que las comunicaciones, pues básicamente son patológicas si permanecen a lo largo de la vida postnatal. Un cuadro resumen que está en sus libros
de cómo forman los ventrículos definitivos, tanto el derecho y el izquierdo. Por ejemplo, el derecho y el izquierdo están formados por la porción trabecular, que se origina del bulbo cardíaco proximal en el ventrículo derecho y del ventrículo primitivo en el ventrículo izquierdo. Muy bien. Tiene una porción de entrada que se origina en el ventrículo primitivo y una porción de salida que se origina en el cono o bulbo cardíaco distal. Y están separados por un tabique interventricular que forma a partir del septum primario primitivo interventricular, almohadillas endocárdicas del canal retroventricular y crestas conotroncales. Este cuadro es muy bonito, de ahí podría salir una que otra pregunta. Muy bien, en la unión ventrículo-arterial. La unión ventrículo-arterial, pues recordemos que estamos ya en el tema 2. Si nosotros regresamos primero, segmento ventricular, vamos a ver como segundo punto la unión ventrículo-arterial. La unión ventrículo-arterial está formada por el tronco arterioso o bulbo cardíaco distal. Muy bien, entonces la unión ventrículo arterial pues está formada por el tronco arterioso o bulbo cardíaco distal, el cual se une al cono anterolateral y el cono posteromedial con el saco aortopulmonar. Entonces acá, aunque parezca un trabalenguas, está en colores para que lo puedan entender mucho mejor. La unión ventrículo arterial, pues el tronco arterioso está en rojo, el bulbo cardíaco distal está, tronco arterioso o bulbo cardíaco distal, también lo denominan así, el cual se une muy bien, y el tronco arterioso o bulbo cardíaco distal que está en rojo se une al cono anterolateral, ¿verdad? Y el cono posteromedial que está en morado ahí, con el saco aortopulmonar. El saco aortopulmonar está en amarillo, ¿no? O sea, todo es una continuación de segmentos que se unen para formar lo que es la unión ventrículo arterial. Muy bien, aquí tenemos un cuadro resumen de lo que es el tronco arterioso. Aparece en la etapa post-AS, entre el cono y el saco aortopulmonar. Se divide en una mitad derecha que conecta el cono posteromedial con el cuarto arco aórtico, que lo vamos a ver de aquí un poquito más, los arcos aórticos. Además, también se divide en una mitad izquierda que conecta el cono anterolateral con el sexto arco aórtico. Y en su interior se forman las crestas troncales, superior e inferior. De este cuadro que podamos de repente tomar que sea interesante, que por ejemplo el tronco arterioso aparece entre el cono y el saco aortopulmonar. Creo que es algo básico que podemos recordar, ¿no? Ahora, el tronco arterioso se relaciona con el cuarto arco aórtico por su mitad derecha y con el sexto arco aórtico por su mitad izquierda. Recordemos que los arcos aórticos básicamente son estructuras que aparecen en el cuello del embrión para dar irrigación, músculos, nervios a un sector correcto o determinado del cuello. Muy bien, como punto 3 tenemos el segmento arterial, aorta y arteria pulmonar. El saco aortopulmonar, ya que se van a desarrollar casi juntos por el territorio aortopulmonar, pues se va desarrollando
la mayor parte de la aorta ascendente de este saco aortopulmonar, que es un saco común, por así decirlo. La mayor parte de la aorta ascendente y el tronco principal de la arteria pulmonar. Bien. Bueno, en rojo tenemos el saco aórtico pulmonar. Este saco aórtico pulmonar, si ustedes lo cortaran y vieran por dentro, pues se tiene ahí estructuras donde van a fusionarse la mayor parte de lo que es la arteria aorta ascendente, es decir, la aorta que va hacia arriba, y el tronco principal de la arteria pulmonar. El saco aortopulmonar o aorto ventral va a producir un ensanchamiento de la parte distal del tubo cardíaco. Esto va a dar origen a los arcos aórticos, los cuales, como les mencioné, van a ir hacia el cuello, y los une también con el tronco arterioso. O sea, la parte de la comunicación de lo que es los arcos aórticos tienen comunicación indirecta con parte del tronco arterioso. ¿Quiénes se irrigan? El cuarto y el sexto arco faríngeo. Dicen algunos estudios que la mayor parte de las grandes arterias, estamos hablando de la arteria aorta y la arteria, la vena cava, se originan de las paredes del saco aortopulmonar y tabique aortopulmonar. Los sacos aórticos, como habíamos mencionado, los sacos aórticos, pues básicamente, o arcos aórticos, están hacia la estructura del cuello del embrión. Ahí están, ustedes lo pueden ver en la parte superior, arcos aórticos. Van a formar varias estructuras, ¿no? Eso podría ser una pregunta también, ¿no? ¿Qué estructuras? Mencioné 3 estructuras de las que forman los arcos aórticos, ¿no? Las arterias de la cara, las arterias del cuello, las ramas de la aorta, ramas del tronco pulmonar, callado aórtico y conducto arterioso. Eso lo vamos a ver por ahí. El primer arco aórtico, bueno, a ver acá. Los arcos aórticos son formaciones vasculares, ¿no? Son formaciones de vasos sanguíneos que comunican el saco aortopulmonar con las aortas dorsales derecha e izquierda, o sea, los costados del cuello. Son 6 pares de arcos aórticos. El quinto es el que no se desarrolla para nada. Si les preguntan, ¿no? ¿Cuál es el único saco aórtico o arco? Sí, saco aórtico que no se desarrolla, es el quinto par. Aparecen y desaparecen secuencialmente, o sea, mientras va apareciendo uno, desaparece otro y así. El primer par de arcos aórticos o de sacos aórticos, el llamado arco mandibular, aparece en la etapa preasa, une el saco aortopulmonar con las aortas dorsales. La porción que persiste va a dar lugar a la arteria maxilar y las carótidas externas. A manera de resumen, primer arco llamado arco mandibular. Estamos hablando de arcos sanguíneos, ¿no? Primer arco, arco mandibular. ¿Y a qué va a originar? Va a originar la arteria maxilar y las carótidas externas. Segundo arco, segundo par de arcos, va a originar las arterias ilioideas y estapedias. Tercero, cuarto y sexto. Recordemos que el quinto no existe. El quinto no se desarrolla. Aparece y desaparece inmediatamente. Tercero, cuarto y sexto. El tercer, cuarto y sexto arcos aórticos se van a desarrollar cuando ya los dos primeros, primero y segundo, han desaparecido. O sea, aparecen, originan las arterias maxilares, estapoideas, todo eso, y después desaparecen. Y siguen su desarrollo el tercer, cuarto y sexto arco. Del tercer par de arcos va a originar las arterias carótidas comunes, que son arterias que están en el cuello, y la parte proximal de las arterias carótidas internas. El cuarto arco aórtico izquierdo va a formar el segmento del callado aórtico, el cuarto arco aórtico derecho, la parte proximal de la subclavia derecha, el sexto arco aórtico izquierdo, en la parte proximal de la rama pulmonar izquierda, el sexto arco aórtico derecho, la parte proximal de la rama pulmonar derecha. Como un trabalenguas, pero lo tienen ahí a manera de cultura general. ¿Qué tenemos, por ejemplo, como patologías importantes? La comunicación interventricular. Aquí la comunicación interventricular, pues, va a haber un agujero que va a permitir el pase de sangre oxigenada y no oxigenada de un ventrículo, en este caso del izquierdo, hacia el derecho. Es una cardiopatía congénita acianótica
quiere decir que no pone azul al bebé, A cianótica, defecto del tabique interventricular, hay un cortocircuito auriculoventricular. Cortocircuito se refiere a cuando una sangre se mezcla con la otra, anormal del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho, no del ventrículo derecho al izquierdo, sino del izquierdo al derecho, eso sí tienen que recordarlo. Sea por un fallo del tabique ventricular primitivo o por un fallo de las almohadillas dorso-ventrales del canal atrioventricular, lo que hemos visto antiguamente, ¿no? O sea, ¿dónde se ubica los agujeros? ¿En la parte primaria o en la parte secundaria? Tiene diferentes ubicaciones, puede estar ubicado en el tabique de entrada, en la porción trabecular, en el salida y puede ser membranoso. ¿Cuál es el más frecuente? Eso sí tienen que recordarlo de la comunicación ventricular, el más frecuente es el membranoso. La tetralogía de Fallot es una cardiopatía congénita cianótica, la más frecuente de cardiopatías cianóticas, es decir, las más frecuentes las cardiopatías que ponen azul a los bebés después del nacimiento, y está compuesta por 4 patologías. Eso sí, siempre vienen los exámenes de admisión, eso tienen que recordar qué patologías conforman esta tetralogía de Fallot, porque tetra es 4. Estenosis pulmonar infundibular, comunicación interventricular, cabalgamiento aórtico, hipertrofia ventricular derecha. Eso sí, de hecho, va a venir de cajón en el examen. Lo podrán ver más adelante en su parte práctica. Dime, Ena. Doctor, ¿y cuál es el orden de aparición de las alteraciones de la tetralogía de Fallot? ¿Como que quién evoluciona primero? Sí. Bueno, ahí, por ejemplo, la primera en evolucionar es entre las 4 patologías, la primera que va a aparecer viene a estar dada por la comunicación interventricular, luego el cabalgamiento aórtico, el tercer lugar está la estenosis y la cuarta de la hipertrofia ventricular derecha, motivo de los anteriores, ¿no? Más o menos así. Gracias, doctor. ¿Ya? La transposición de grandes arterias, básicamente es una cardiopatía cianótica también, en la cual pues las arterias salen de lugares equivocados, ¿no? O sea, la aorta que debería salir, ¿de dónde sale la aorta? Del ventrículo. Tenemos dos grandes arterias. Ya, muy bien. Perfecto. La aorta y la pulmonar. La aorta sale del izquierdo y la pulmonar sale del derecho, ¿verdad? Lo derecho. La transposición, pues básicamente lo que hace es que la aorta salga del derecho y la pulmonar del izquierdo, ¿no? Alteración de los arcos aórticos. Bueno, a ver, se lo voy a dejar. Coartación de la aorta. Bonita esta diapositiva, sí, me gustaron. Esa diapositiva se la voy a pasar porque ya son las 9:03. Yo me voy para otro grupo. Tengo que estar con el grupo C. A ver, les voy a pasar acá para que lo descarguen por el chat. ¿Dónde está? Ahí. Corazón secundario. Muy bien, ahí está cargando. Muy bien, nadie más se conectó, ¿verdad? De la asistencia. Ya, Sí, muy bien. doctor, yo, Jennifer Sánchez. Sánchez Díaz. Sánchez Díaz, Jennifer. Ya. Ya está. Yo también, doctor, disculpe, Román López. ¿Cómo? ¿Romero? Román López. Román. Ujú. Ya. Román López. Recuerden que si no les paso asistencia, háganlo saber, porque si no les paso asistencia, así estén presentes en la clase, de ahora en adelante, no van a estar como asistencia. Más de 5 faltas son inhabilitados de dar el examen. Muy bien, ahora sí, ya les pasó por acá, no están, por acá, ya está. Muy bien, ya lo pueden descargar y lo pasan. Nos vemos la próxima semana, cuídense, hasta luego. Chao.